Maneras, la verdad que cuando estaba pensando en cómo iniciar la charla, me parecía en esencia una contradicción, entonces anduve dando vuelta en torno a eso, pero por suerte la realidad casi siempre supera la ficción y hace poco tuvimos esta noticia que en buena medida resume de lo que voy a hablar. Una mujer en la India de 73 años, eso vamos a tratar de normalizarlo un poquito más, dio a luz gemelas a través de un tratamiento de fertilización in vitro y el comentario en la bajada es que reaviva el debate de los límites de la ciencia. Así que en buena medida creo que ahí está el resumen de lo que voy a tratar de comentarles. Como dijo la doctora, esto puede ser contradictorio porque, como comentó, la fertilidad decae con la edad y aumenta la tasa de abortos, o sea que genera un escenario de poco posible de embarazo espontáneo, pero obviamente amerita la anticoncepción. También aumentan los riesgos de alteraciones cromosómicas compatibles con la vida, como el síndrome de Down, que pasa de 1 en 1000 alrededor de los 30 años a casi un 3% después de los 45 años. Y como nosotros vemos en medicina reproductiva, aumenta mucho la tasa de aneuploidía en los embriones, y esto por ahí es importante cuando uno hace el asesoramiento, porque una paciente de más de 40 años puede ser derivada FIP, podemos hacer un tratamiento, podemos recuperar óvulos, pero la gran mayoría de esos óvulos y de los embriones que se obtengan van a ser cromosómicamente normales y por lo tanto con muy bajas chances de resultar en un embarazo. Al punto de que alrededor de los 40 años eso supera el 90%. Es decir que pensando también en una mujer con una baja reserva ovárica, podemos tener 1 o 2 embriones con un 90% de probabilidad de aneuploidía. Necesitaríamos 10 para pensar en uno. Entonces, bueno, esa es la realidad con la que muchas veces encaramos el asesoramiento a una mujer de más de 40 años que va a hacer un tratamiento de fertilidad. Y además, esto se combina con que estos son datos de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. En rojo están los tratamientos que se hacen en mujeres de más de 35 años y en verde por arriba de los 40 años, que del 2000 al 2016 claramente aumentan de manera continua y, como indica también la Red LARA, la tasa de embarazo de los tratamientos de reproducción con óvulos propios, acompañando la edad, declinan invariablemente. Y entonces, esto es un reflejo de un requerimiento social. El diferimiento de la maternidad hace que el requerimiento de tratamientos de reproducción asistida aumenta y se mantiene en este grupo de edad. Y lamentablemente los resultados, cuando se trata de óvulos propios, inevitablemente se disminuyen a niveles muy bajos, menos de un 10% después de los 40 años. Entonces, en este escenario, la alternativa que surge es la ovodonación y la embriodonación, que también, de acuerdo a datos de la Red LARA, que son datos latinoamericanos, por eso hago referencia, la tasa de embarazo con ovodonación, con óvulos propios que se ve en esta curva, declina, pero la tasa con ovodonación, con óvulos donados, se mantiene bastante estable y en porcentajes muy razonables, de más de un 40%, independientemente de la edad de la mujer. Originalmente la ovodonación surge como una alternativa para la falla ovárica precoz o para diferencias gonadales o evitar la transmisión de enfermedades genéticas, pero las indicaciones no médicas relacionadas con la edad reproductiva avanzada o la menopausia natural son muy frecuentes y van aumentando. Esto tiene que ver con el diferimiento de la maternidad y también, como decía la doctora, con formación de nuevas parejas, que eso vemos con mucha frecuencia. Y también tratamientos que se hacen a edad avanzada, alrededor de los 40, y que después tal vez una segunda transferencia de embriones que quedaron remanentes ocurra después de los 45 años. Los programas de ovodonación son muy comunes, son muy frecuentes. La mayor parte de los centros que hacen alta complejidad cuentan con programas de ovodonación. De hecho, Red LARA declara alrededor de 12.000 ciclos iniciados en Latinoamérica. En Estados Unidos se reportan unos 20.000 por año. En general, los programas son a partir de donantes voluntarios, no son pacientes de menos de 35 años, sin problemas de fertilidad. No es condición que tengan hijos, pero sí que no tengan problemas de fertilidad.
La mayoría de los programas son programas compartidos, es decir, que una donante le dona a más de una pareja receptora. Se hacen estudios serológicos, psicológicos y genéticos, y a lo que estamos próximos es a los bancos de óvulos. Así como hay bancos de semen, probablemente en corto tiempo dispongamos de bancos de óvulos. En buena parte del mundo se está transformando en el estándar. En Argentina no tanto todavía. Seguimos funcionando con lo que se llama programas de empresco, es decir, se obtienen los óvulos y se fertilizan en ese mismo momento. La ventaja de los bancos de óvulos es que nos va a permitir disponer con más facilidad del acceso al tratamiento de los pacientes sin necesidad de espera. Bueno, para eso lo que necesitamos es preparar el endometrio para que sea receptivo para un embrión. La realidad es que, en resumen, bueno, se utilizan estrógenos gradualmente para remediar el ciclo natural, y después, a partir de lo que sería la punción y de acuerdo a la sincronización con la evolución del embrión, se agrega progestágeno. Esto es sencillo, no es más que eso. Si la mujer cicla, a veces se agregan análogos de GnRH. Si la mujer es menopáusica, simplemente se hace el reemplazo con estrógenos y progestágeno. Y digamos que una mujer, independientemente de su edad y de su estado ovulatorio, con un útero sano, el desarrollo y la creación artificial del endometrio da muy altas chances de embarazo con un tratamiento de ovodonación. Entonces, hasta acá, lo que les comenté, la evolución natural de la fertilidad, es decir, que naturalmente el paso del tiempo nos pone en una situación de muy poca probabilidad de embarazo espontáneo. Lo mismo pasa con los tratamientos con óvulos propios, pero tenemos un tratamiento efectivo que son la ovodonación y la embriodonación. El tema es qué pasa con los embarazos resultantes de este tipo de tratamientos. Tienen complicaciones, como comentó la doctora brevemente, pero yo voy a hacer un poquito de limpieza de conciencia, diría. Durante mucho tiempo, sobre todo la gente que hace reproducción, ha mirado las complicaciones de este tipo de embarazos, relativizándolas. Y si vemos la historia y de gente que ha escrito mucho de embarazos a edad avanzada y de ovodonación, como Max Sauer, inicialmente en el 93 se hacían las primeras revisiones de mujeres de alrededor de 50 años y embarazos. Y bueno, por ejemplo, esta serie de pocos casos, 8 embarazos que no había resultado en un aborto, 3 partos, 2 por cesárea, un parto normal. Habla de las complicaciones, bueno, parto pretérmino, preeclampsia, retardo de crecimiento, diabetes gestacional. Pero fíjense un poco la conclusión. Hasta ahora no han habido serias complicaciones. De los 7 embarazos y nacimientos, 4 nunca habían tenido un embarazo previamente y 2 eran abuelas. Claramente que hay una mirada muy positiva sobre el éxito reproductivo, pero con el sesgo de que lo importante es solamente eso y no mirar las consecuencias o las complicaciones, que también tiene que ver con la cantidad de casos. El número de embarazos de mujeres de edad avanzada tomó mucho tiempo para que fuera significativo, y la evidencia nos empezaba a dar datos mucho más concretos, que hoy sí son evidentes, y por eso desde la reproducción hemos un poco aceptado y empezado a hablar seriamente de esto. Los embarazos en mujeres de edad avanzada por tratamientos de reproducción asistida, como también de manera espontánea, son de mucho más riesgo. Esta es una revisión más reciente de mujeres de más de 48 años comparadas con mujeres más jóvenes. Obviamente hay una mayor incidencia de enfermedades preexistentes, pero analizando las variables, ajustándolas y limpiando las enfermedades preexistentes, el solo hecho de la edad también supone un mayor riesgo, y fundamentalmente esos riesgos tienen que ver con diabetes, hipertensión, hemorragia postparto, cesáreas o intervenciones en el parto, prematurez espontánea y iatrogénica. Y los tratamientos de reproducción asistida aumentan específicamente el riesgo para hipertensión, prematurez, también relacionado con el embarazo múltiple. La recomendación es asesorar sobre este mayor riesgo, que está relacionado con el solo hecho de la edad, y cuando se hace tratamiento de reproducción asistida, transferir un solo embrión. Entonces, tenemos una situación natural que la revertimos con un tratamiento que es efectivo, pero que esa intervención médica nos coloca en un escenario de riesgo, que son las complicaciones que están claramente demostradas y establecidas. Entonces, esto es lógico de pensar que nos plantee dilemas biológicos, éticos, relacionados con los embarazos, con la parentalidad, yo diría, en edad avanzada. Y bueno, obviamente que hoy hablábamos de la medicina basada en la evidencia, que es una herramienta ideal, sobre todo para análisis poblacionales, para relacionar causalidad,
pero por ahí es limitada cuando se trata de un análisis individual, un asesoramiento individual, y más aún en tiempos en los cuales empezamos a hablar de medicina de precisión, personalizada, donde la genética nos da un montón de herramientas para individualizar el tipo de tratamiento. Y bueno, y acá también hay una cuota muy importante que es la subjetividad. El deseo de maternidad es una evaluación muy personal, y también como uno como profesional ve el deseo de esa pareja, también lo ve de su subjetividad. Entonces yo lo que les voy a comentar en ese sentido, y para un poco de dilema que se genera en torno a esto, a todos los que hemos tenido que derivar a una paciente de alrededor de 50 al obstetra, nos genera un poco de cosa. Imaginamos a esa mujer llegando a la maternidad y los comentarios generalizados, por ser suave. Pero bueno, hay que entender que ese asesoramiento por lo menos tiene que ser libre de sesgo. Y esto es una recomendación del Comité de Ética de la Sociedad Americana de Reproducción para asesorar en los tratamientos de fertilidad en situaciones de riesgo, como puede ser la edad materna avanzada. Y dice que el asesoramiento tiene que ser claro y completo, involucrar a otros especialistas, libre de sesgo y perjuicio personal y discriminación, le da un valor a la libertad reproductiva, que obviamente por ahí para el modelo americano las libertades individuales tienen mucho peso. Nosotros tenemos una mirada un poco más paternalista desde el Estado y desde las organizaciones. De hecho, tenemos una ley que asegura la cobertura, pero discute poco de cómo tiene que hacerse, cómo se tienen que distribuir las cargas. Entonces ahí no solamente se trata de la libertad, sino de cómo ayudamos entre todos a esa libertad. Y bueno, también plantea la libertad de rechazar la atención y el tratamiento al profesional interviniente, que yo creo que también eso es algo difícil de hacer, pero que en algunos casos uno puede planteárselo y decir, mira, la verdad que no estoy de acuerdo con acompañarte en este proceso por el riesgo que implica. Y bueno, dice que a pesar de todo, para la mayor parte de las mujeres, incluso con comorbilidades como puede ser la edad avanzada, el embarazo sigue siendo una opción razonable. También que hay que tener cuidado con el asesoramiento en base a riesgos relativos. Esto es un poco lo que se mencionaba hoy. El riesgo relativo de pasar de 1 en 1000 a 2 en 1000 es lo mismo que 1 en 10 a 2 en 10, pero el riesgo absoluto no es el mismo. Y muchas veces cuando hablamos de los riesgos relacionados con la edad materna avanzada y los tratamientos de reproducción asistida nos pasa esto. Y además también está el otro componente subjetivo, que es que el paciente dice, bueno, mira, ¿cuánto tengo? Un 10% de riesgo es terrible. Déjame que lo corra, que voy a confiar en el 90% de que no. Y bueno, encuentra como contraindicaciones absolutas el síndrome de Turner con dilatación aórtica, la miocardiopatía con disfunción ventricular y insuficiencia renal en estadios avanzados. O sea que son casos bastante extremos. La inmensa mayoría de las pacientes con la sola condición de edad pueden acceder al tratamiento. Y si pensamos en la doctora que hizo el tratamiento, esta señora de 73 años, ella dijo, nos remitió una junta médica que declaró que estaba lo suficientemente sana como para someterse al procedimiento. Para mí fue solo otro caso. Y cuando se le preguntó acerca de las críticas sobre la ética de administrar FIV a una mujer de su edad, dijo, esa es una pregunta emocional, no puedo responder eso. La verdad que creo que leyó el reporte del comité de la Sociedad Americana y actuó. Y bueno, este otro análisis que me parece interesante porque le pone cierta objetividad a estos temas subjetivos. Este es otro reporte en relación a la ovodonación en edad materna avanzada. Bueno, dice que la ovodonación y la embriodonación son una práctica estándar establecida para la infertilidad relacionada con la edad, con altos índices de éxito. Aumenta los eventos adversos relacionados con los desórdenes hipertensivos, diabetes gestacional, mortalidad perinatal y cirugías relacionadas con el parto. Que la evidencia no es exacta y en muchos casos no es concluyente, especialmente si se la segmenta. Esto es sobre lo que se ha discutido, pero yo creo que el asesoramiento en ese sentido inicial tiene que ser que los riesgos son más altos. Y plantea algunos argumentos a favor, que son la eficiencia y la amplia disponibilidad de los tratamientos, la igualdad de género, la libertad individual y reproductiva, y no parece adecuado negar la posibilidad de la ovoembriodonación solo por la edad. Y acá hago un pequeño comentario de la igualdad de género, porque esto también está atravesado por una cuestión de género. Robert Edwards, que es el padre de la fertilización asistida, dice: si un hombre es padre a los 60, brindamos por él y su buena salud, pero es totalmente diferente cuando se trata de una mujer. James Doohan, que es uno de los actores de Star Trek de la original, tuvo su 7º hijo a los 75. Tenía Parkinson, EPOC, diabetes, demencia, falleció a los 80, y en los obituarios y en los recordatorios en ese momento lo compararon como una misión de la Enterprise cuando con valentía encaró a los 80 años la paternidad por 7ª vez.
Si esto lo trasladamos a una mujer, decimos que es una locura. Pero, como argumentos en contra, plantea un tema que lo que se busca es, bueno, en principio transgredir los límites naturales de la reproducción. Por ahí uno lo que puede pensar ahí es que, digamos, nosotros también artificialmente hemos extendido nuestros límites de vida y por ahí los límites reproductivos no se ajustan a eso. Por otro lado, la pérdida de un progenitor se sabe que en un niño o un adolescente es uno de los eventos vitales más dramáticos. Entonces, por ahí no solamente hay que pensarlo en términos de la mujer, sino de la parentalidad. La parentalidad de edad avanzada tal vez no es razonable independientemente del género. Están aumentados los riesgos obstétricos, como dijimos, y en todo caso parece razonable plantear límites para la parentalidad y no para la maternidad. Y concluye, y con esto termino, propone como límite de edad los 55 años para los tratamientos de reproducción asistida, asesorar sobre los riesgos obstétricos, especialmente a partir de los 45 años. Debería realizarse solo en mujeres sanas, hemos hablado bastante de la evaluación previa como condición para definir la aceptabilidad de los tratamientos o no. Y cuando se trata de tratamiento de fertilización asistida, transferir un único embrión, que eso es algo que está también bastante establecido porque los riesgos aumentan con el embarazo múltiple. Muchas gracias.